El millonario descubre que la niña mendiga que pedía comida es su verdadera heredera oculta. La ciudad lucía brillante y deslumbrante con sus rascacielos de cristal que se alzaban hacia el cielo. Pero bajo esa fachada de lujo, había un mar de pobreza que se extendía por las calles. En el corazón de esta locura se encontraba Alejandro, un millonario que vivía en una mansión opulenta que relucía como un faro de riqueza. Sin embargo, la verdad detrás de su fortuna era más oscura que el humo de una chimenea en una fría mañana de invierno. Desde su infancia, Alejandro había sentido el frío abrazo del abandono, un recuerdo que lo atormentaba como sombras siniestras en la oscuridad de su suntuosa vida. Un día, mientras paseaba por las calles repletas de gente, sintió una extraña atracción hacia una esquina donde una niña mendiga se encogía, temblando de frío. Sofía, con su cabello enmarañado y ojos que brillaban con una sabiduría que desafiaba su corta edad, alargó su mano desgastada. «Tengo hambre», murmuró, y esas dos palabras anclaron algo profundo en el pecho de Alejandro. Era como si la voz de la niña hiciera eco en su corazón perdido. Al mirarla, sintió un nudo en la garganta y una presión en el pecho. La vida que había llevado le había enseñado a mirar hacia otro lado, pero en ese instante no pudo. «¿Qué historia traes contigo?», le preguntó, intrigado. Y la niña comenzó a hablar, tejiendo un relato sobre un árbol que crecía en medio de una tormenta, un árbol que siempre daba frutos sin importar cuán dura fuera la vida a su alrededor. Pero en medio de su relato dijo algo que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. Mencionó un apellido que resonó con su historia familiar, uno que había sido enterrado bajo un manto de escándalos y secretos. Las palabras de Sofía resonaron en su mente. ¿Cómo podía saber de su familia? Un frío sudor le recorrió la espalda. ¿Era posible que esa niña, de la que había apartado la vista en tantas ocasiones, estuviera conectada a su linaje? Alejandro nunca había creído en el destino, pero este encuentro se sentía como una señal. Al día siguiente, decidió regresar. Algo dentro de él le insistía que debía acercarse a ella. Pero a medida que la conexión con Sofía crecía, un antiguo escándalo familiar empezaba a resurgir en su mente. La posibilidad de que esta niña fuera su heredera oculta lo aterrorizaba. Todo lo que había construido, su fortuna, su estatus, podía verse arruinado por esa simple verdad. Con cada encuentro sentía que la lejanía de su vida anterior se desvanecía y su mundo de riqueza se convertía en un lugar solitario y vacío. Así, entre la luz destellante de su mansión y las sombras de su pasado, Alejandro se encontró en una encrucijada. Justo cuando todo parecía tomar forma, un misterioso telegrama llegó a su mansión, con un remitente desconocido. El pulso de Alejandro se aceleró, ya que las palabras que leyeron sus ojos amenazaban con destrozar la frágil paz que había encontrado. ¿Qué revelaría ese mensaje sobre su familia? ¿Cambiaría su vida para siempre? La tensión en el aire era palpable, y con el corazón en un puño, Alejandro se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Justo cuando Alejandro estaba a punto de abrir el telegrama, su mano temblaba de ansiedad. El silencio en la sala era abrumador, como si el aire mismo supiera que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Finalmente, rompió el sello con un movimiento casi mecánico, y sus ojos se lanzaron sobre las palabras escritas. «Acepta la verdad.
No eres quien crees ser. Sus ojos se abrieron a la par que su corazón caía al vacío. La impresión fue como un rayo que desgarró la calma que había encontrado en su vida. Desconcertado, miró a su alrededor, buscando respuestas en el aire espeso de la habitación. ¿Qué significa esto?, se preguntó, su mente intentando encajar las piezas de un rompecabezas que nunca había visto. La voz de Sofía resonó en su cabeza, una y otra vez, mencionando aquel apellido que lo había atormentado por años. De repente, un golpe fuerte provenía de la entrada principal. La puerta se abrió de par en par, y una figura familiar y sombría apareció. Su madre, Renata, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Alejandro», exclamó, parpadeando como si el aire fuera un ejercicio de supervivencia. «Tienes que irte ahora mismo». «¿Qué sucede?», preguntó él, sintiendo que el terror comenzaba a apoderarse de su pecho. ¿Por qué su madre lucía así? Ella inhaló profundamente, como si quisiera articular un secreto que había estado atrapado en su garganta durante años. «Tu padre no era quien decías. Todo lo que hemos vivido ha sido una mentira. Tienes que recordar, Alejandro, y lo entenderás». La voz de Renata era un susurro desesperado, como un grito. Ahogado en la tormenta de su vida, las palabras no hicieron más que añadir confusión a su mente. ¿Una mentira? ¿Qué quieres decir? El nudo en su garganta creció, y el frío que le recorría la espalda se intensificó. «Escúchame», insistió ella. «Sofía es parte de algo mucho más grande, algo que puede derribar todo lo que hemos construido». Y justo cuando Alejandro iba a protestar, la imagen de Sofía, con su sabiduría inexplicable, lo golpeó como una bocanada de aire fresco tras haber estado sumergido. ¿Era posible que fuera su hermana? El corazón comenzó a latirle con fuerza, y no sabía si gritar o llorar. De repente, la puerta de entrada fue sacudida, y con un estruendo se abrió de par en par. La mirada de un hombre alto y enojado se cruzó con la de Alejandro. «Tienes que acompañarme», dijo el extraño con voz autoritaria, y antes de que Alejandro pudiera responder, el desconocido avanzó y lo tomó del brazo. «¿Quién eres tú?», gritó Alejandro, sintiendo cómo cada célula de su cuerpo se llenaba de odio y miedo. «Agárralo, no dejes que se escape», ordenó el hombre. Y de repente, dos figuras aparecieron detrás de él, apuntando a Alejandro con armas que brillaban peligrosamente a la luz de la mansión. Sus ojos se agrandaron en terror. La confusión se convirtió en pánico. «¡Madre!», gritó, sintiendo que el cielo se desvanecía bajo sus pies. Renata estaba petrificada, incapaz de hacer algo ante el caos. La habitación se volvió un torbellino. Las sombras bailaban en las paredes mientras el eco de sus propios gritos resonaba en su mente. Todo lo que podía pensar era en Sofía, en la niña de la esquina. ¿Por qué ella? ¿Qué papel jugaba en este juego macabro que lo rodeaba? La tensión se apoderó de él mientras el desconocido lo empujaba hacia la salida. ¿Estaba a punto de descubrir la verdad? O tal vez la verdad ya había sido demasiado dolorosa y aterradora para enfrentarse a ella. Con su vida a punto de tomar un giro que jamás se atrevió a imaginar, Alejandro comprendió que el final de su pasado estaba por colisionar con un futuro incierto, y todo dependía de una niña mendiga que podría ser su única esperanza o su mayor pesadilla. Mientras Alejandro sentía cómo el miedo se apoderaba de él, la figura del hombre que lo sostenía se volvió cada vez más amenazante. Los ojos del desconocido eran fríos como el hielo. Su mano firme lo mantenía sujeto. «Escucha, no tengo tiempo para explicarte, pero debes venir conmigo», dijo, tirando de hacia la puerta. Las paredes opulentas de la mansión parecían cerrarse sobre él. «¡Madre, ayúdame!», gritó con desesperación, pero Renata estaba atrapada en su propio terror. La ansiedad en su rostro lo desgarró. De repente, el estruendo de pasos resonó por el pasillo, y más sombras comenzaron a asomarse.
«Suelta a mi hijo», gritó Renata, finalmente avanzando hacia ellos, su voz cargada de una furia que nunca había mostrado antes. En ese instante, algo cambió en el aire. Alejandro sintió un estremecimiento. La situación se tornaba cada vez más caótica. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, se escuchó un estallido, un ruido ensordecedor que sacudió la estructura misma de la mansión. La puerta principal fue brutalmente arrojada contra la pared, y entraron dos hombres armados, con máscaras que ocultaban sus rostros. «¡Quítalo de mi camino!», uno de ellos gritó, mientras el otro avanzaba hacia Alejandro. La sala se convirtió en un torbellino de gritos y disparos. La adrenalina lo invadió. Todo sucedía tan rápido. Un proyectil atravesó el aire y se impactó contra una de las estatuas en la sala, quebrándola en 1000 pedazos. «Alejandro, ven», serpenteó la voz ansiosa de Renata, pero en su tono había algo que no encajaba. Alejandro se dio cuenta de que ella no parecía asustada por su vida, sino por algo más. Algo que la hacía actuar como si conociera a esos hombres. «Cálmate, madre. ¿Qué está pasando?». Su voz temblaba, pero ella no lo miraba. Estaba atrapada en un juego que él aún no entendía. En un segundo de confusión, la mirada de Renata se volvió aguda, y su semblante se endureció. «Ellos tienen razón. No podemos dejar que te descubran quién eres de verdad», soltó, y la revelación lo hirió como un puñal. «¿Quién soy de verdad?». Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo él. «¿Qué significa eso?». Se encontró mirando a su madre, buscando respuestas que parecían estar enterradas en una tierra seca de secretos. La tensión era palpable. Renata se dio la vuelta hacia el hombre que lo sujetaba. «No puedes hacer esto. No puedes llevarlo. Él no es como tú. ¿Piensas?». Las palabras le dieron un giro emocional. «Él es un peligro, Alejandro. Y si ellos te encuentran…». Su voz se quebró. Y entonces el hombre que le sujetaba el brazo soltó un grito inesperado. Un destello de luz en el caos. «Alguien está llegando». Un nuevo sonido llenó la habitación, pero en lugar de un escuadrón de seguridad o la policía, se oía el zumbido del motor de un coche de lujo. No podría ser. Tal vez, solo tal vez. La puerta se abrió de par en par, y ahí estaba ella, Sofía, con un aire de determinación. La niña mendiga que había pedido comida, pero ahora su presencia era imponente. «¡Alto!», gritó. Las palabras reverberaron en la sala. Todos la miraron, estupefactos. Alejandro sintió que le temblaba la mandíbula. «Alejandro», dijo Sofía, avanzando un paso. Su mirada era intensa, casi iluminada. «No entiendes. Todo comienza y termina contigo. Tienes que recordar quién eres realmente». Y mientras esas palabras resonaban, un sonido desgarrador llenó la sala. El clic de un arma lista para disparar. La tensión en el aire se volvió insostenible. Nadie se atrevía a moverse. ¿Qué era lo que Sofía sabía que él no? ¿Qué secretos se ocultaban en esa conexión repentina? La situación colapsó en un instante, y Alejandro sintió que su mundo entero se desmoronaba ante sus ojos, atesorando una verdad que jamás imaginó que existiría. La verdad estaba a punto de ser revelada. Pero, ¿podría soportarla? La tensión en la sala era palpable. Todos parecían congelados, esperando qué sucedería a continuación. Sobre todo Alejandro, que sentía el corazón latiéndole en la garganta, su mundo en un hilo, y Sofía frente a él como un faro en la niebla. «Todo comienza y termina contigo», repetía su mente en un ciclo inquietante. Pero antes de que pudiera procesar lo que esto significaba, la situación cambió dramáticamente. Una explosión de luces brillantes iluminó la habitación. Un ruido ensordecedor retumbó a su alrededor, mientras el hombre que lo sostenía perdió el equilibrio. Todo se volvió un caos. Más de 10 figuras enmascaradas aparecieron en la entrada,
cada una con armas y claramente listas para pelear. Fue como si una tormenta hubiera estallado de repente. «¡Cálmense!», gritó uno de los nuevos llegados, pero no había manera de calmar el pánico que llenaba el aire. Alejandro sentía que la sangre se le helaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran estos hombres? Sofía, a pesar del tumulto, avanzó con calma. «A los 4, no disparen. No son los enemigos que creen». Su voz resonó firme, y por un instante todos se detuvieron a mirar. Pero el silencio fue breve, porque pronto 2 de los hombres enmascarados se lanzaron hacia ella. «Sofía, cuidado», gritó Alejandro, pero antes de que pudiera moverse, algo increíble ocurrió. Sofía levantó las manos, y en ese momento una chispa de energía, brillando como fuego, emergió de su cuerpo. Fue como ver estallar un rayo. Las figuras enmascaradas se detuvieron, aturdidas, como si una barrera invisible las hubiera golpeado. Pero lo más perturbador fue el sonido que se escuchaba en el fondo, un ruido extraño y familiar. Un canto, no, un susurro, provenía de Alejandro. Las palabras se formaron en su mente, y sin darse cuenta, comenzó a repetirlas, conectando con el poder que emanaba de Sofía. «Luz, verdad, liberación», murmuró, sin haberla planeado. Los hombres se miraron entre ellos, y uno de ellos, notablemente más alto, gritó: «¡Es él! El nieto se ha despertado. ¡Hay que llevarlo!». Sus ojos brillaban con codicia y miedo, y eso solo aumentó el terror de Alejandro. El caos se desató de nuevo. La figura que sostenía a Alejandro lo soltó, pero antes de que pudiera correr hacia Sofía, una explosión proveniente de la entrada estalló en el aire. Vidrios volaron por los aires y un olor a pólvora llenó la habitación, alejando a todos del epicentro del conflicto. «Yo soy el verdadero heredero», soltó Alejandro, con voz firme y temblando de adrenalina. «¿Qué quieren de mí?». La mirada de Sofía se volvió intensa, mezcla de preocupación y determinación. «Alejandro, debes recordar, tienes que recordar quién eres realmente». Fue en ese momento que el mundo de Alejandro se desmoronó completamente. Justo cuando pensaba que todo se estaba retornando, una voz conocida emergió del caos. «Alejandro, soy yo, tu padre». Alejandro giró la cabeza bruscamente para encontrar a un hombre con rasgos similares a los suyos, pero con ese brillo en el ojo que mostraba otra historia oculta. «He vivido una mentira, así como tú. Tienes que confiar en mí. Todo esto es por ti». El alma de Alejandro se detuvo. Su padre. Pero su padre había muerto años atrás. Las preguntas golpearon su mente como olas. ¿Cómo es posible? No podía procesar, no podía entender. La revelación lo desgarraba. Todo lo que había creído, la vida que había llevado, los secretos, los mentirosos. Y entonces, como si un trueno pasara por el aire, se plantó una nueva idea en su corazón. ¿Y Sofía? ¿Es ella realmente mi hermana? El panorama se convirtió en un caos abrumador, donde todos parecían estar gritando, pero Alejandro solo escuchaba el eco de su verdad desmoronándose. ¿Qué iba a hacer ahora? Y así, en medio del descontrol, donde todos buscaban respuestas, Alejandro se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría manejar el peso de la verdad, que estaba a punto de revelar su propio destino? La incertidumbre lo envolvía como una manta pesada, mientras el suelo crujía alrededor de él, sin saber que la respuesta a su historia seguiría atada a la pequeña mendiga, que había despertado algo más profundo y oscuro en él. Sofía se mantuvo firme, su mirada destellando con una mezcla de determinación y algo más profundo que Alejandro no podía descifrar. Mientras las tensiones en la habitación alcanzaban niveles insostenibles, el hombre que afirmaba ser su padre avanzó, pero antes de que pudiera acercarse, algo inesperado sucedió. Una sacudida violenta recorrió la mansión, haciendo temblar las paredes. Un grito desgarrador resonó desde la entrada, atrayendo la atención de todos. La puerta voló de su marco, y una oleada de luz deslumbrante llenó la habitación. Un grupo de hombres armados irrumpió, todos enmascarados y con miradas decididas. «¡No dejen escapar a Alejandro!», gritó uno.
señalando a cada persona en la sala. La escena estalló en caos. Alejandro se sintió paralizado, mirando cómo Sofía extendía sus manos y un aura brillante la rodeaba. «Retrocedan todos», gritó, tratando de imponer control. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un ruido sordo retumbó entre los gritos. Una explosión resonó y el suelo se agrietó bajo sus pies. Las luces parpadeaban y el pánico se desató como un tsunami. Alejandro buscó a Renata, pero ella estaba oculta tras una columna, mirando el desastre con terror en sus ojos. Un destello metálico brilló, y en un instante, un disparo impactó en la pared junto al chico. Tiempo pareció detenerse. Cuando el polvo y el humo se disiparon, Sofía lo miró fijamente. «Tienes que recordar, Alejandro, tú no eres solo un millonario». Su voz apenas se escuchaba. «Por encima del caos, eres parte de algo mucho más grande. Tienes un legado que cumplir». «¿De qué hablas?» Alejandro sintió que su corazón se desvanecía. Las palabras se enredaban en su mente como un laberinto. Pero ella continuó, implacable. «Tu padre no solo es un hombre que ha vivido en sombras. Él es el líder de un antiguo linaje, una línea de sangre que lucha contra una oscuridad que ha consumido a nuestra familia. Eres el último eslabón de una batalla que comenzó siglos atrás». Sin embargo, antes de que pudiera procesar la magnitud de esas palabras, los hombres enmascarados comenzaron a fallar su objetivo. Uno de ellos, claramente herido, se lanzó hacia Alejandro con la mirada desquiciada. «No lo dejen escapar. Él es el portador de la verdad». Alejandro, aturdido, sintió que el suelo se hundía bajo su cuerpo. En un instante de claridad, se dio cuenta de que estaba atrapado en una red de secretos que le eran completamente ajenos. Pero lo más escalofriante era darse cuenta de que cada uno de esos hombres parecían saber más sobre él de lo que él mismo sabía. La habitación se llenó de disparos y gritos, y en medio del caos, un nuevo rayo de luz iluminó la escena. Una figura emergió a través del polvo. Era su madre, Renata. El desespero en su rostro era palpable. «¡Detente! ¡No lo hagas!», gritó. En sus manos sostenía un objeto desconocido cubierto por un velo de oscuridad. El aire se volvió pesado. «No puedo permitir que lo lastimen. Alejandro necesita conocer la verdad». En ese momento, un dolor agudo atravesó el pecho de Alejandro. La confusión y el miedo le llenaron el corazón, llenándolo de un vacío amenazante. «¿Qué es esa cosa?», dijo, su voz quebrada. Renata avanzó, pero el grupo de hombres que había entrado se dividió en dos, listos para protegerla mientras aseguraban que él no pudiera escapar. Al levantarse, el hombre que afirmaba ser su padre, ahora asustado y agitado, tomó la palabra. «Ella es la clave. Ella tiene que entregarle el objeto a solas». Las palabras sonaron como un eco distante. «Pero el futuro de nuestra familia depende de ti. Despídete de Sofía y recuerda». Todo en la habitación se volvió un torbellino de caos y gritos, y Alejandro, lleno de incertidumbre, se encontraba en la intersección de verdades palpitantes y agonizantes secretos. Un giro inesperado pasó por su mente. Quizás todo no era como parecía, incluso lo que esperaba descubrir sobre sí mismo. De repente, una estrepitosa explosión retumbó otra vez, y, para su horror, el objeto que Renata sostenía brilló con una luz cegadora. Un grito desgarrador estalló en la sala, como si todo el espacio se deshiciera por un momento. Alejandro parpadeó y, cuando sus ojos se abrieron nuevamente, la escena había cambiado. Las personas estaban atrapadas en un momento surrealista, congeladas en el tiempo. «¿Qué has hecho, madre?», murmuró, sintiendo cómo el miedo se instalaba en su pecho. Ahora, con todo lo que pensaba que conocía desmoronándose a su alrededor, solo pudo pensar en el regreso de Sofía, que parecía más distante que nunca. La trama de su vida se había ocultado en una oscuridad espesa que lo acechaba. El rostro de Sofía apareció en su mente como un destello de luz y con un nudo en la garganta. Supo que la única verdad que importaba estaba más allá de cualquier explicación. Detrás de cada secreto
cada hilo de su vida, un nuevo y aterrador destino los esperaba. Y la verdadera batalla apenas comenzaba. La habitación permanecía sumida en un silencio inquietante, marcado solo por el eco de la explosión anterior resonando en las paredes. Las miradas se cruzaban, llenas de confusión y miedo. Alejandro, aún asimilando la revelación de Sofía y la desesperación de su madre, sentía su corazón latir como un tambor en su pecho. Pero antes de que pudiera reaccionar, la luz deslumbrante del objeto en manos de Renata estalló en un fogonazo que iluminó a todos en la sala. ¡No!, rugió un hombre enmascarado. Pero era demasiado tarde. La energía proveniente del objeto pareció absorber todo el aire en la habitación. Una ráfaga de viento, como una tormenta desatada, comenzó a girar a su alrededor. Enrique, el hombre que decía ser su padre, dio un paso atrás, sus ojos reflejando horror. La luz se intensificó, envolviendo todo hasta que se hizo cegadora. Alejandro levantó la mano para protegerse. El calor casi abrasador lo hizo retroceder. En un instante, el mundo a su alrededor se distorsionó, como si lo condujeran a un lugar fuera del tiempo. Y luego, el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar su propio latido, tan fuerte que sentía que todo podía volar en pedazos de un momento a otro. Cuando finalmente pudo abrir los ojos nuevamente, se encontró en una habitación completamente diferente. No estaba en su mansión. Las paredes eran de piedra vieja, cubiertas de telarañas. A través de una ventana polvorienta, la luz de la luna se filtraba, iluminando una sala vacía que resonaba con ecos del pasado. Alejandro sintió un frío helado recorrerle la espalda. ¿Dónde estamos?, preguntó, pero su voz sonaba apagada, como si hubiera sido absorbida por el silencio. Luego, un murmullo. Era Sofía, pero su figura se veía extraña, como si no encajara en la realidad que lo rodeaba. «Alejandro, despierta. Todo esto es real, pero también es un reflejo de tu pasado». Él frunció el ceño, la advertencia de su madre resonando en su mente. «¿Qué quieres decir?». Sofía comenzó a caminar, pero algo en su expresión cambió. «Tú no eres quien crees que eres, y la verdad está más cerca de lo que piensas». Sus ojos, antes llenos de luz, ahora parecían vacíos, como si llevasen la carga de secretos antiguos. Justo cuando Alejandro iba a responder, un ruido fuerte interrumpió su diálogo. Una puerta crujió, y sombras comenzaron a moverse por el lugar. Su corazón se detuvo. Él no estaba solo. De la penumbra apareció una figura familiar, su madre, Renata, pero había algo diferente en ella, algo que lo hizo estremecerse. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza, pero también una determinación feroz. «Alejandro, tienes que entender, esta realidad no es solo un truco, es un aviso». «¿Un aviso de qué?», preguntó, angustiado. La intriga lo consumía. «¿Qué se supone que tengo que aceptar?». Renata dio un paso adelante, pero antes de que pudiera contestar, una explosión de luz volvió a estallar a su alrededor, y Alejandro se sintió atraído hacia su madre. «¡Mamá, no!», gritó, pero la energía lo envolvió de nuevo, y en una fracción de segundo, la sala se volvió a desvanecer. Y lo último que vio fue a Renata, mirando hacia él con una expresión de horror absoluto, mientras la luz lo tragaba. El siguiente instante lo encontró de regreso en su mansión, pero algo era diferente. Todo estaba en su lugar, pero la atmósfera había cambiado por completo. Los hombres enmascarados estaban ahí, pero ahora no parecían hostiles. Uno de ellos se dio la vuelta. Era Enrique, su padre. «Lo siento, hijo», dijo con una voz que era un susurro. «La verdad es más oscura de lo que imaginas. Tu madre no es quien crees que es. Todo ha sido una mentira. Y Sofía, ella es la clave, el vínculo que nos une a todos». Alejandro sintió como si el suelo se abría bajo él. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. En un giro devastador, la última pieza del rompecabezas caía en su lugar. «Ella es tu hermana,
Pero no solo eso. Es el corazón de nuestra familia y la razón de nuestra perdición. Las palabras resonaron en su mente como un grito ahogado. Todo lo que creía conocer caía lentamente a su alrededor, dejando solo la sombra de lo que fue. ¿Y Sofía era realmente su hermana? El mundo a su alrededor se volvió gris. Alejandro miró a su madre. La verdad que había estado ocultando comenzaba a revelarse. Y mientras el caos continuaba a su alrededor, se dio cuenta de que quizás nunca había conocido a su verdadera familia. Y ahí estaba, parado en el umbral de un abismo, sintiendo que el peso del descubrimiento era más de lo que podía soportar. ¿Podría enfrentar la realidad de lo que había perdido? ¿O el camino hacia el futuro estaba sellado por los secretos que aún le quedaban por desenterrar, junto a una niña mendiga que había despertado algo que nunca imaginó tener? El aire se volvió denso a medida que Alejandro procesaba las palabras de su madre. Ella es la clave, el vínculo que nos une a todos. La confusión se multiplicaba, y una sensación de desasosiego crecía en su pecho. Miró a Sofía, como si buscar respuestas en sus ojos pudiera brindar claridad. Pero el caos no daba tregua. Hombres enmascarados seguían desplazándose por la habitación, y el eco de la explosión seguía resonando en su mente. ¿Qué quieres decir con que Sofía es la clave?, balbuceó, mientras un nudo en la garganta lo hacía difícil de respirar. Su mirada se enfocó en Enrique, el hombre que decía ser su padre. ¡Responde! Pero justo cuando Enrique se disponía a hablar, una figura imponente surgió de las sombras. Un hombre alto, con un aura de peligro inminente, se adelantó, colocando su mano firmemente sobre el hombro de Enrique. «No le digas nada, cállate», ordenó con voz profunda y autoritaria. Haciendo que el aire se volviera aún más tenso, Alejandro sintió el miedo crecer en su interior, pero también un destello de ira. «¡Déjame en paz!», gritó, pero su voz apenas sobresalía entre el ruido. Sofía se acercó un paso más hacia él, y por un segundo el mundo se detuvo. Sus ojos, esos ojos llenos de sabiduría, tenían algo que antes no había notado, una tristeza profunda que parecía trascender su corta edad. «No todo es lo que parece, Alejandro. Tu vida está entrelazada con una historia que ha sido tejida en secreto durante generaciones». Justo en ese momento, un estruendo retumbó y una puerta lateral se abrió de golpe. Un nuevo grupo de hombres entró, y entre ellos estaba un rostro familiar que congeló la sangre en las venas. «De Alejandro», murmuró, incapaz de creer lo que veía. El hombre que había estado perdido durante años, del que solo tenía recuerdos vagos, se hallaba de pie en el umbral, cubierto de cicatrices y marcas de batalla. «Alejandro», dijo con voz entrecortada, «he venido a salvarte, pero no hay tiempo que perder». La amalgama de emociones explosivas giró en su interior. La confusión se convirtió en pánico, pero en un solo instante, el tiempo pareció detenerse. Los hombres enmascarados intercambiaron miradas de alarma, y el ambiente se tornó extremadamente volátil. Alejandro estaba atrapado en una espiral de revelaciones. «Ellos no son tus amigos, Alejandro. Te han estado utilizando», iteró su padre, empujando a Sofía a un lado para acercarse. «Tienes que confiar en mí. Hay un antiguo secreto que te concierne». «A ti y a Sofía, la verdad es que eres el último heredero de una línea que no debió haber existido». De repente, una explosión silenciosa pareció atravesar el aire. Alejandro sintió sudor frío recorrer su frente. No solo se preguntaba quién era realmente, sino también qué implicaba ser un heredero. «¡Basta!», gritó Enrique, intentando imponer autoridad en medio del desorden. «No permitiremos que nadie se interponga en nuestros planes». Justo cuando iba a continuar, uno de los enmascarados se lanzó al ataque. La escena se tornó caótica. «¡Cuidado!», exclamó Sofía, mientras Alejandro empujaba a su madre hacia un lado. Las balas comenzaron a volar. Sofía levantó la mano, y en un instante, una chispa de energía emergió de ella. La fuerza hizo que los hombres enmascarados retrocedieran.
Pero justo cuando pensaron que habían encontrado una manera de escapar, uno de los hombres de su padre sonrió, y Alejandro sintió que el tiempo se congelaba nuevamente. No hay escape, Alejandro. Tu madre es la razón de todo esto. Ella conoce la verdad. ¡Cállate!, respondió Renata, pero su tono era más apagado que antes. Alejandro sintió el terror colarse en su corazón. ¿Qué significa eso? En un giro trágico, vio cómo Renata bajaba la cabeza, despojándose de la fachada de madre protectora. Lo lamento, Alejandro. La verdad es que Sofía no es quien crees que es. Ella es la razón por la que todo está sucediendo. El mundo se convirtió en cenizas a su alrededor. ¡No!, gritó Alejandro, sintiendo que el aire desaparecía de sus pulmones. La realidad giró y se transformó con cada palabra que caía de los labios de su madre. El pánico brotó en él. «Sofía, ¿qué es lo que pasa?». Sofía dejó caer su mirada y un silencio opresor llenó la habitación. Alejandro sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. La batalla de secretos no había hecho más que comenzar, y de repente la línea entre confianza y traición se volvió difusa. Algo dentro de él se rompió, y supo que ya nada volvería a ser igual. La revelación se deslizó como un veneno en sus venas. ¿Qué habría de enfrentar después de esto? El futuro se convirtió en un laberinto sin salida, con cada uno de sus lazos colgando en un hilo peligroso. ¿Podría soportar el peso de estas verdades o caería en el abismo que ya había comenzado a abrirse ante él? El aire se volvió denso a medida que Alejandro procesaba las palabras de su madre. Ella es la clave, el vínculo que nos une a todos. La confusión se multiplicaba y una sensación de desasosiego crecía en su pecho. Miró a Sofía, como si buscar respuestas en sus ojos pudiera brindar claridad. Pero el caos no daba tregua. Hombres enmascarados seguían desplazándose por la habitación, y el eco de la explosión seguía resonando en su mente. «¿Qué quieres decir con que Sofía es la clave?», balbuceó, mientras un nudo en la garganta lo hacía difícil de respirar. Su mirada se enfocó en Enrique, el hombre que decía ser su padre. «¡Responde!». Pero justo cuando Enrique se disponía a hablar, una figura imponente surgió de las sombras. Un hombre alto, con un aura de peligro inminente, se adelantó, colocando su mano firmemente sobre el hombro de Enrique. «No le digas nada, cállate», ordenó con voz profunda y autoritaria, haciendo que el aire se volviera aún más tenso. Alejandro sintió el miedo crecer en su interior, pero también un destello de ira. «Déjame en paz», gritó, pero su voz apenas sobresalía entre el ruido. Sofía se acercó un paso más hacia él, y por un segundo el mundo se detuvo. Sus ojos, esos ojos llenos de sabiduría, tenían algo que antes no había notado, una tristeza profunda que parecía trascender su corta edad. «No todo es lo que parece, Alejandro. Tu vida está entrelazada con una historia que ha sido tejida en secreto durante generaciones». Justo en ese momento, un estruendo retumbó y una puerta lateral se abrió de golpe. Un nuevo grupo de hombres entró, y entre ellos estaba un rostro familiar que congeló la sangre en las venas de Alejandro. «¿Papá?», murmuró, incapaz de creer lo que veía. El hombre que había estado perdido durante años, del que solo tenía recuerdos vagos, se hallaba de pie en el umbral, cubierto de cicatrices y marcas de batalla. «Alejandro», dijo con voz entrecortada, «he venido a salvarte, pero no hay tiempo que perder». La amalgama de emociones explosivas giró en su interior. La confusión se convirtió en pánico, pero en un solo instante el tiempo pareció detenerse. Los hombres enmascarados intercambiaron miradas de alarma, y el ambiente se tornó extremadamente volátil. Alejandro estaba atrapado en una espiral de revelaciones. «Ellos no son tus amigos, Alejandro. Te han estado utilizando», iteró su padre, empujando a Sofía a un lado para acercarse. «Tienes que confiar en mí».
Hay un antiguo secreto que te concierne a ti y a Sofía. La verdad es que eres el último heredero de una línea que no debió haber existido. De repente, una explosión silenciosa pareció atravesar el aire. Alejandro sintió sudor frío recorrer su frente. No solo se preguntaba quién era realmente, sino también qué implicaba ser un heredero. «¡Basta!», gritó Enrique, intentando imponer autoridad en medio del desorden. «No permitiremos que nadie se interponga en nuestros planes». Justo cuando iba a continuar, uno de los enmascarados se lanzó al ataque. La escena se tornó caótica. «¡Cuidado!», exclamó Sofía, mientras Alejandro empujaba a su madre hacia un lado. Las balas comenzaron a volar. Sofía levantó la mano y, en un instante, una chispa de energía emergió de ella. La fuerza hizo que los hombres enmascarados retrocedieran. Pero justo cuando pensaron que habían encontrado una manera de escapar, uno de los hombres de su padre sonrió, y Alejandro sintió que el tiempo se congelaba nuevamente. «No hay escape, Alejandro. Tu madre es la razón de todo esto. Ella conoce la verdad». «Cállate», respondió Renata, pero su tono era más apagado que antes. Alejandro sintió el terror colarse en su corazón. «¿En qué significa eso?». En un giro trágico, vio cómo Renata bajaba la cabeza, despojándose de la fachada de madre protectora. «Lo lamento, Alejandro. La verdad es que Sofía no es quien crees que es. Ella es la razón por la que todo está sucediendo». El mundo se convirtió en cenizas a su alrededor. «No», gritó Alejandro, sintiendo que el aire desaparecía de sus pulmones. La realidad giró y se transformó con cada palabra que caía de los labios de su madre. El pánico brotó en él. «Sofía, ¿qué es lo que pasa?». Sofía dejó caer su mirada, y un silencio opresor llenó la habitación. Alejandro sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. La batalla de secretos no había hecho más que comenzar, y de repente la línea entre confianza y traición se volvió difusa. Algo dentro de él se rompió, y supo que ya nada volvería a ser igual. La revelación se deslizó como un veneno en sus venas. ¿Y si Sofía no solo fuera una niña mendiga? ¿Qué si, en realidad, era algún tipo de venganza encarnada? Sin embargo, el verdadero detonante llegó de la manera más inesperada. En medio de la tensión, un sonido ensordecedor resonó, y el suelo sudoroso se abrió bajo sus pies. Una grieta se abrió, y una figura resplandeciente emergió, elevándose del abismo. Era una mujer, alta, con un flujo de energía brillante que iluminaba la habitación. Cada mirada se centró en ella, y el aire se volvió pesado de ansiedad. «¡Deteneos!», gritó con una voz que parecía vibrar a nivel profundo. «Soy la guardiana de este legado. Sofía, tú ya no perteneces a esta historia». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué estaba sucediendo? La figura se volvió hacia él. Sus ojos lo atravesaron y en un susurro que resonó en su mente, declaró: «Tú eres el único con el poder para finalizar este ciclo. Pero la verdad es más oscura que la sombra misma. ¿Puedes soportarlo?». Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. La revelación de que competencia y traición no eran conceptos externos, sino la esencia misma de su propia sangre, lo sobrecogió. ¿Qué tan profunda sería su conexión con Sofía? Un legado que había sido ocultado por años estaba por salir a la luz, y él sería el encargado de desentrañarlo. Así, con el suelo aún vibrando a sus pies, se dio cuenta de que no solo debía enfrentar a sus enemigos, sino también deshacer los nudos de una historia que nunca podría haber imaginado. Sin saber cuál sería el precio de la verdad, se preparó para un desenlace que cambiaría todo. ¿Podría encarar la oscura herencia que la guardaba? El aire se volvió denso a medida que Alejandro procesaba las palabras de su madre. Ella es la clave, el vínculo que nos une a todos. La confusión se multiplicaba y una sensación de desasosiego crecía en su pecho. Miró a Sofía, como si buscar respuestas en sus ojos pudiera brindar claridad. Pero el caos no daba tregua. Hombres enmascarados seguían desplazándose por la habitación, y el eco de la explosión todavía resonaba en su mente.
¿Qué quieres decir con que Sofía es la clave?, balbuceó, mientras un nudo en la garganta le dificultaba respirar. Su mirada se enfocó en Enrique, el hombre que decía ser su padre. «Responde». Pero justo cuando Enrique se disponía a hablar, una figura imponente surgió de las sombras. Un hombre alto, con un aura de peligro inminente, se adelantó, colocando su mano firmemente sobre el hombro de Enrique. «No le digas nada. Cállate», ordenó con voz profunda y autoritaria, haciendo que el aire se volviera aún más tenso. Alejandro sintió el miedo crecer en su interior, pero también un destello de ira. «Déjame en paz», gritó. Sofía se acercó un paso más hacia él, y en ese instante el mundo pareció detenerse. Sus ojos, esos ojos llenos de sabiduría, eran un mar de emociones. «No todo es lo que parece, Alejandro. Tu vida está entrelazada con una historia que ha sido tejida en secreto durante generaciones». Un estruendo resonó. La puerta lateral se abrió de golpe. Un nuevo grupo de hombres entró. Y entre ellos estaba un rostro familiar que congeló la sangre en las venas de Alejandro. «Papá», murmuró, incapaz de creer lo que veía. El hombre que había estado perdido durante años, cubierto de cicatrices y marcas de batalla. «Alejandro», dijo con voz entrecortada, «he venido a salvarte, pero no hay tiempo que perder». La amalgama de emociones giraba en su interior, una confusión palpable en el aire mientras los hombres enmascarados intercambiaban miradas de alarma. Alejandro sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», preguntó, tratando de entender la revelación. «Ellos no son tus amigos, te han estado utilizando», mencionó su padre, empujando a Sofía a un lado para acercarse. «Tienes que confiar en mí. Eres el último heredero de una línea que no debió haber existido». De repente, un grito desgarrador atravesó la habitación, y todos se volvieron enseguida. Fue Sofía quien parecía gritar con todas sus fuerzas. «No, no son mis amigos. Son solo sombras de vuestro pasado. Esos hombres tienen un propósito oscuro». La escena se volvió caótica. Los hombres enmascarados comenzaron a gritar, pero la habitación giró. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza mientras se desataba una pelea. Envuelto en confusión, se dio la vuelta solo para ver a Sofía caer al suelo. Todo se volvió silencio. Las luces de la habitación parpadeaban, y en ese momento de caos, Enrique se volvió hacia Alejandro, con una mueca de desesperación. «No, no, no». Su voz se tornó un lamento. «No está sucediendo. Sofía no es solo una niña mendiga, es...» Pero su voz se desvaneció en un grito ahogado. Alejandro sintió una oleada de pánico apoderarse de él. «¿Qué quieres decir? ¿Qué es ella realmente?». Entonces todo sucedió muy rápido. En un estallido de luz, la figura que había emergido de la nada avanzó hacia la pelea, y un oscuro brillo imposible comenzó a centellear en el aire. «Ustedes no comprenden. Las mentiras nos han atrapado a todos», gritó con una voz que parecía resonar con fuerza. Alejandro giró la cabeza, y su madre, con el rostro palidecido, dio un paso atrás. «Tú no puedes entender. Sofía es el secreto de nuestro linaje perdido». De repente, el suelo tembló y una grieta apareció bajo sus pies. «¿Qué? ¿Sofía es solo una niña?», gritó Alejandro, pero a medida que miraba a la niña, la realidad se distorsionaba. Sofía en un instante había dejado de ser la niña vulnerable que había visto en la calle. «¡No!», exclamó Sofía. Su voz profunda resonó como un eco distante. «Soy la portadora de un poder antiguo. Todo ha sido parte de un plan». Las luces parpadeaban rápidamente, y al mirar a Sofía de nuevo, Alejandro sintió cómo sus emociones se convertían en un torbellino. «¡No! ¡No puede ser!», murmuró. La verdad que había temido llegó a su mente como un destello. Solo era un destello, antes de que la realidad se rompiera una vez más. La explosión de luces estalló, y de repente todo se desvaneció en un oscuro abismo. El eco de sus palabras resonaba mientras una sombra oscura llenaba la habitación, y Alejandro cedió.
cuenta de lo que realmente había sido Sofía desde el principio. La pequeña mendiga no era más que un espectro del pasado, atrapado en un juego que realmente jamás había adivinado. Y en un instante abrumador, un nuevo sentimiento golpeó su pecho. No era solo miedo, sino un profundo horror de que todo lo que pensaba conocer sobre su familia, sobre él mismo, era una gran mentira. Las sombras en la habitación comenzaron a cerrarse. Cuando pasó, susurró, sintiendo el sudor frío en su frente. Pero la habitación ahora era una neblina de sombras. La verdad estaba más cerca de lo que nunca había imaginado. ¿Podría sobrevivir a esta revelación? El futuro que había imaginado se desvanecía, y sabía que no podía escapar de las verdades que habrían de ser desenterradas. Mientras la oscuridad se cernía sobre la habitación, Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. La revelación de su madre se deslizó como un veneno en sus venas. La figura resplandeciente que había emergido se volvió hacia Sofía, y en un instante, el ambiente cargado de tensión se transformó en un espectáculo sobrecogedor. No tienes que temer, Sofía. Tú eres quien debe liderar, pronunció con una voz acaramelada que resonó en el espacio. ¿Liderar? Pero soy solo una niña, gritó Sofía, su voz quebrándose. Alejandro no podía creer lo que veía. La luz alrededor de ella parecía cobrar vida propia, iluminando su rostro como un faro en la negrura. «Eres mucho más que eso», contestó la figura, su mirada intensa, fija en ella. «El destino de las familias antiguas recae en ti. La verdad está en tu sangre». La habitación tembló y el suelo crujió bajo la presión de los secretos a punto de ser revelados. «Alejandro», gritó Enrique, «tú eres el único que puede detener esto». Las palabras de su llamado lo sacudieron del trance. Necesitaba entender, y rápido. ¿Qué es lo que realmente está pasando? La ansiedad le hizo temblar la voz, y el nudo en su garganta creció. La conexión entre ellos pareció electrificarse. Mientras los hombres enmascarados BR entraban al caos, Alejandro atravesó el umbral de la confusión hacia el entendimiento. «Sofía, recuerda lo que te dije. Tú eres el verdadero legado», clamó. Hubo un instante, un destello en sus ojos, como si una chispa de comprensión las uniera. La explosión resonó de nuevo, pero esta vez no había terror, solo unidad. Sofía levantó la mirada y la luz en sus ojos se intensificó. «Vamos a frenarnos. No puedo hacerlo sola». Su voz resonó con valor. Alejandro asintió, sintiendo que su propia fuerza crecía en respuesta. La figura resplandeciente sonrió. Ahora el poder se reunirá cuando alcen sus voces juntos. En un movimiento fluido, Alejandro tomó la mano de Sofía, recorriendo el puente de la confianza que habían construido en el camino. «Esto es nuestro momento». Los hombres que intentaban contenerlos se lanzaron al ataque. Sin embargo, Sofía y Alejandro se mantuvieron firmes, fusionando sus energías en un torrente brillante que chocó contra las sombras. La luz se expande por la sala, empujando a las sombras hacia las esquinas. En esos momentos, el silencio que había dominado se rompió. Un rugido de emociones, de lucha y fuerza emergió a través de ellos. Todo lo que había sucedido se sumió en una tormenta de luz. La habitación se llenó de energía, como si el tiempo y el espacio se volvieran maleables. Las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse mientras la verdad nacía entre ellos. Música ensordecedora resonó de manera vertiginosa en su mente. «Alejandro, ¡aguanta!», gritó Sofía mientras la luz alcanzaba su clímax. Y en un estallido, todo cambió. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Alejandro se encontró de pie, mirando a su alrededor en la misma habitación, pero con todo en calma. Ya no había sombras,
ni hombres enmascarados. El aire fresco y rejuvenecido llenaba sus pulmones. «Lo hicimos», murmuró, buscando a Sofía a su lado. La niña sonrió. «Lo hicimos». El alivio parecía tangible. Renata, todavía presente, miró a su hijo. «Lo siento por las mentiras, Alejandro. He guardado secretos que nunca debieron ser ocultos, pero ahora hay un nuevo camino por delante». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Finalmente, sus palabras resonaban verdaderas. Esa noche, la familia, aunque desgastada y marcada por la batalla, se unió en un nuevo comienzo. La luz de la verdad les brindó esperanza. A medida que las primeras luces del amanecer entraban por la ventana, Alejandro sintió que todo lo vivido había sido para llevarlos a este momento. Quizás el futuro era incierto, pero juntos podían enfrentar lo que viniera. Mientras se aferraba a Sofía, comprendió que la historia de su vida apenas comenzaba. El legado que habían despertado era un viaje que tenían que seguir, con la fuerza de una familia unida. Pero en lo profundo, él sabía que estos nuevos secretos aún podían tener repercusiones. Así, exactamente en el momento de ese amanecer lleno de esperanza, un nuevo desafío emergía en la distancia, susurrando su llamado. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando más relatos emocionantes. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Sigue la aventura y nunca abandones el canal. Tienes un emocionante relato esperándote justo allí, al final del video. Dale clic ahora.